Palabras en la tierra. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Esto lo podemos leer en 1 Samuel, capítulo 3, versículo 21. Dios no juega a las escondidas con los hombres, pero Él simplemente se retira cuando no le dan el lugar que le pertenece. Y el pueblo de Israel estaba viviendo un tiempo de corrupción moral y espiritual. En toda la época de los jueces nos vamos a encontrar con un pueblo que permanentemente es rescatado por un Dios que los ama y quien les vuelve a dar otra oportunidad. Sin embargo, lejos de aprovechar esa posibilidad, vuelven a pecar y a alejarse de su Creador. Pero aparece alguien que sí le presta su oído a Dios, y cuando eso ocurre, todo puede cambiar. Samuel representa un punto de transición en la historia de Israel, entre la oscuridad espiritual que prevalecía durante la época de los jueces y la grandeza que trajo a la nación el reinado de David, quien iba a ser ungido por el profeta. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: «Heme aquí». Esto lo podemos leer en 1 Samuel, capítulo 3, versículos 3 y 4. Él dormía junto a lo que representaba la presencia de Dios, y en un tiempo en donde nadie escuchaba su voz, él supo responder: «Heme aquí». Y a partir de ese momento fue usado por Jehová para transformar su nación. El sacerdote Elí se encontraba en el mismo lugar que Samuel y tenía las mismas posibilidades de encontrarse con Dios. Pero su corazón estaba más ocupado con las cosas terrenales y, como un reflejo de su propio pueblo, también se estaba apagando espiritualmente. Lamentablemente, esa es la condición de muchas personas hoy en día. Gente en la que en algún momento brilló la luz del Señor en todo su esplendor, hoy no son más que una sombra de lo que algún día fueron. Y quizás hasta terminan negando aquello que Dios supo hacer en sus vidas. Aquellos que en algún momento solían tener respuestas, hoy solo viven rodeados de preguntas. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Esto lo leemos en 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19. Ninguna de las promesas ni profecías que Dios habló a través de Samuel dejó de cumplirse, porque él jamás se equivoca, y esa seguridad espiritual fue la que le permitió abrirse paso en medio de un ambiente hostil. Porque las batallas en las que peleamos no son nuestras, y la victoria no depende de nuestras armas, sino de estar cerca de Dios. Sus palabras nunca caen en tierra, porque si Él prometió, Él cumplirá. Samuel lo entendió así, y pudo disfrutar en su vida los beneficios de creerle, como luego diría el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y este ha sido el devocional para el día de hoy. Que Dios los bendiga muchísimo.